Silencio. Luces, cámara, acción. Bienvenidos a Gran Angular. Mi nombre es José Santiago y hoy hablaremos de un tema que debería ser tocado con mayor frecuencia en nuestras historias cinematográficas, la cultura indígena. Vamos a nuestra editorial con Rodrigo Zárate. Acompáñame. Desde que el camarógrafo de los hermanos Lumière grabó a un primer grupo de indígenas a finales del siglo XIX, los pueblos originarios de México no han dejado de convertirse en personajes de programas de televisión o de películas. Sin embargo, es notable que a lo largo del siglo XX y lo que va del XXI, en México como en prácticamente toda Latinoamérica, los personajes indígenas más populares del cine y la televisión nunca han sido interpretados por actores o actrices indígenas. Ni los guiones o la dirección de esas historias han sido nunca obra de artistas miembros de algún pueblo originario. De forma general, los indígenas cinematográficos y televisivos que conocemos son obra de creadores mestizos y no reflejan fielmente a los pueblos que pretenden representar. Los personajes interpretados por Dolores del Río, Pedro Infante, Germán Valdés, Silvia Pinal o Marielena Velasco, por ejemplo, reproducen una colección de estereotipos y prejuicios racistas que hablan más acerca de las filias y las fobias de nosotros los mestizos que de cómo son en realidad los indígenas. Afortunadamente, aún creando contracorriente, desde mediados de los años 80 del siglo XX, cineastas indígenas han generado sus propias imágenes y sonidos sobre sí mismos, contando la vida de sus pueblos en sus propios términos y en sus propios idiomas. Por eso, 30 años después de que Teófila Palafox escribiera y dirigiera La vida de una familia Icots, la primera película indígena de México, hay una producción anual modesta en cantidad, pero constante en calidad, que se ve reflejada, por ejemplo, en la pantalla del Festival de Cine y Video Indígena, fundado hace ya 18 años en Morelia. Y de la última edición de ese festival, por su tema y la calidad de su factura, es digno de mención el documental Macehualtlatzotzontli, La música de los nahuas, de Jesús Alberto Flores Martínez y Juan Pablo Romo Álvarez. Cine en perspectiva nahua sobre la realidad de Reyixtla, una comunidad de la Huasteca veracruzana. Una película sobre músicos que cultivan el uso ritual de sones tradicionales nahuas. Aunque sí, no es necesariamente fácil ver cine con perspectiva indígena, pero tampoco es imposible. Plataformas como YouTube permiten encontrar algunas joyas del cine hecho por indígenas alrededor del mundo. Entre ellas, mi última recomendación, Real Injun, o Indios de Película, documental sobre la manera en que Hollywood ha construido su muy particular visión de los indígenas, de los indios. Ese indio de película que tenemos siempre como referencia asociada a las películas de vaqueros. A continuación, iremos a nuestra sección de animación, en donde Jorge Serrallonga nos presenta una película extraordinaria, La Abuela Grillo, que nos deja muy claro que el agua es vital para los pueblos del mundo. Vamos a verla. Hola, ¿cómo están? Soy Jorge Serrallonga y quisiera platicarles acerca de un corto animado llamado Abuela Grillo. Un cortometraje de 12 minutos 42 de Denise Chapón, hecho en el 2009. En esta historia, Denise Chapón cuenta las aventuras de la Abuela Grillo, un personaje el cual cuando canta genera lluvia a su alrededor, pero genera tanta lluvia que de pronto las personas comienzan a repelerla porque en donde se para genera inundación. Y es así como el gobierno controla el personaje y en todos lados comienzan a sufrir las necesidades del agua. Abuela Grillo tiene como base de la historia, por un lado, la situación social que pasó en Cochabamba, en Bolivia, que el gobierno comenzó a tener un control del agua para su disposición. Incluso era ilegal generar una colecta de agua pluvial. Por otro lado, cuenta la leyenda de un pueblo autóctono que a donde cuentes esa historia va a comenzar a llover. Lo interesante de esto es que las cosas importantes, las cosas valiosas no pueden ser controladas por el gobierno.
las cosas tienen que fluir de una manera tal que tengan un beneficio para todos. Y es la base de la historia para Abuela Grillo. En la situación de técnica, la maravilla de Abuela Grillo es que precisamente con la coproducción boliviana y la coproducción danesa tienen un estilo bastante peculiar. Los trazos son muy cuadrados, tienen unas aristas muy marcadas, tiene una cadencia bastante interesante, el cual nos lleva desde un lado con situaciones muy verdes y muy forestales al principio, después se vuelven grises cuando se vuelve el control del agua y comienza a llevar como esa sintonía en la evolución de los tonos hasta llegar al final de la historia, que no se las cuento porque pueden encontrarla en cualquier plataforma digital. La googlean como Abuela Grillo y pueden conocer el trabajo de Denise Chapón. Este corto, a pesar de que es del 2009, sigue en vigencia. Lo interesante y lo triste es que Denise Chapón, el autor del corto, no se conocen grandes materiales animados de parte del autor. Van a ver que es una verdadera lástima de pronto perder esa manera de cómo cuenta sus historias. Entonces no pueden perderse, está dentro de plataformas digitales en cualquier canal de videos. Ustedes lo googlean como Abuela Grillo y seguramente van a encontrarlo, no se lo pueden perder. Yo soy Jorge Serrallonga y es momento de seguir animando. Hasta luego. A continuación iremos a nuestra sección de soundtrack con Agustín Willis, que nos hablará de la película El abrazo de la serpiente, una producción colombiana del director Ciro Guerra. Intenta decirnos un poco la realidad de los ríos y de las selvas del Amazonas. Lo más importante de esta producción es que en algún punto el río se vuelve el personaje principal. ¿No te da curiosidad? Amigos, aquí en sección de Soundtrack nos toca hoy hablar sobre cultura indígena, un género o estilo, como le querramos colocar en los términos, que se ha hecho mucho más abierto en los últimos años que bien, un cine muy interesante, muy abierto a las interpretaciones, y hoy traigo yo a colación El abrazo de la serpiente, una película de Ciro Guerra, colombiana, una película bellísimamente fotografiada en blanco y negro, basada en los textos de un etnólogo y un biólogo acerca de cómo se dieron a conocer las tribus del Amazonas. Y pues bueno, hablando de la parte musical, pues es un poco complejo hablar de soundtrack como tal, ya que los directores no suelen hacer una compilación de música existente, sino más bien se basan en sonidos o se basan en la composición original de alguien. En este caso, pues este director colombiano se basa en el trabajo de Nazcuy Linares, que hace una partitura pues sí con una cierta musicalidad, pero también con unos tonos más expresivos, ruidos, sonidos, algunas notas por ahí perdidas en cuestiones ambientales, que creo que esa es la clave importante en la parte musical de esta película, que genera un ambiente, ¿no? La película pues, está ubicada en dos espacios temporales, con un indígena del Amazonas, joven por una parte, viejo en la otra, donde conoce a dos personas con extraños motivos sobre alguna planta que se encuentra ahí en zonas perdidas del Amazonas. Y pues bueno, la música nos va llevando por estos dos espacios temporales, por estos dos caminos, ¿no? Aparte de las grandes elipsis que logra la película y la extraordinaria fotografía, la música hila estos dos universos o estos dos espacios, estas dos etapas, y lo hace bastante bien. De hecho, ayuda mucho a que no nos perdamos en estos cambios de pasado a futuro, que el presente es lo que estamos viendo. Y pues bueno, esta partitura es muy interesante. Curiosamente que en películas indígenas el disco se venda, pero sí salió. Esta partitura de Nazcuy Linares la pueden encontrar en la red, la pueden encontrar en las redes sociales musicales tan de moda el día de hoy, y yo les aconsejo ver la película. Es muy bella, la música la van a pasar un tanto desapercibida, pero después sacarla de su contexto y oírla por aparte les va a hacer no solo recordar la película, sino también darse un pequeño viajecito ahí sentados o donde quiera que se encuentre. Yo les aconsejo mucho experimentar este cine de cultura indígena, y bueno, yo me despido. Como siempre les recomiendo ver mucho cine y escuchar mucha más música. A continuación, iremos a nuestra sección de cine mexicano contemporáneo, en donde Emilio Aguilar nos presenta una película extraordinaria, El sueño de Mara Akame, que nos acerca al mundo huichol. Vamos a verlo.
Saludos, soy Emilio Aguilar Pradal, les doy la bienvenida de nueva cuenta a la sección de cine mexicano contemporáneo y el tema que abordaremos hoy es las comunidades indígenas. La película de la que hablaremos es El sueño del Maracame, dirigida por Federico Cecchetti en el año 2016 y es parte del programa de óperas primas del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM. La historia que aborda El sueño del Maracame tiene que ver con Nieri, que es un chico wixárika que desea imperiosamente viajar a la Ciudad de México desde el norte del país para poder tocar en un concierto de rock. La cuestión es que su padre, que es un maracame, tiene otros destinos para este joven chico que están muy alejados de la música y muy alejados del rock occidental capitalino. Es ahí donde radica el conflicto de la película, es ahí donde el cineasta nos pretende mostrar esta parte de occidentalización de los pueblos originarios, de la contradicción que eso trae consigo y nos permite entender un relato donde esas contradicciones se vuelven manifiesto, donde tú o yo o todos podemos ubicar que como occidentales hemos construido un mundo que está muy alejado de nuestras viejas tradiciones. La película tiene ese enorme valor y digamos ahonda en él durante la hora y media que dura y en ese sentido me parece muy valioso. Hay en nuestra historia fílmica un desapego muy brutal hacia los pueblos originarios y ya no digamos a películas que sean habladas completamente en las lenguas de estas comunidades. Puedo recordar Retorno a Aztlán del maestro Juan Mora y no muchas más donde el elemento de la lengua sea justamente una de las aportaciones cinematográficas de la película, ¿no? Rescatar nuestra historia y rescatar nuestros pueblos originarios. Creo que esta película nos permite ver y entender y sensibilizarnos con una parte de México que al menos nuestro cine ha pretendido renegar, que ha pretendido soslayar en un acto de genocidio cultural y de genocidio cinematográfico. La película tiene ese enorme valor. Desde aquí mando un abrazo a Federico, al cual conozco muy bien, y me despido de ustedes, no sin antes recomendarles que vean más y mejor cine mexicano. Hasta la próxima. A continuación, iremos a nuestra sección de producción local, en donde Itzin Shaka nos habla de un tema fundamental, las nuevas plataformas de distribución cinematográfica. Vamos. Para hablar de las plataformas de distribución actualmente que tiene el cine, debemos de tomar en cuenta que, por ejemplo, el cine es, digamos, una expresión de arte un poco cara en el sentido de realizar y sobre todo de distribuir. Los grandes estudios de pronto tienen convenios ya de distribución, pero a veces los realizadores jóvenes o incluso que tienen poco presupuesto para hacer sus películas, al segundo problema que se enfrentan una vez que ya tienen su película es precisamente a la distribución. Yo tengo mi película, ¿dónde la voy a exhibir? Porque no se trata de llego, toco la puerta de algún cine y la van a poner. De pronto sí necesito el respaldo de una institución o incluso un plan de distribución. Entonces, desde hace algunos años de estas plataformas de video, por decirlo así, YouTube, que fue la primera que creo que marcó ese camino hacia la distribución por internet, además es más viable para mí como realizador tener un cortometraje, un videoclip y exhibirlo a través de internet. Entonces se voltea hacia este lado, hasta esta forma de distribución y nacen algunas plataformas. Hay algunas de paga, por ejemplo como Netflix, Amazon Prime o Hulu, donde tienes acceso a un catálogo extenso de cine clásico, cine contemporáneo, incluso series. Hay lugares donde incluso la televisión ya no es tan digamos, vista. Hay gente que prefiere ver un maratón de películas o ver una película, que ese es otro de los casos. También hay producciones que se hacen ex profeso para una plataforma. Vemos que esta distribución sí es importante, porque incluso como realizador audiovisual yo preferiría utilizar este tipo de plataformas, ya sea incluso Facebook, suena un poco peculiar, pero incluso hasta mandarlo por mensaje
así como las tías te mandan un mensaje de buenos días, yo podría mandar mi cortometraje de 5 minutos y digamos sería una forma relativamente barata de llegar a un espectador. Entonces, por ejemplo, incluso existen plataformas especializadas como para cine latino, para cine mexicano. Entonces, es muy importante acercarnos a estas plataformas porque también es otra forma de conocer cine en otras partes del mundo. Ahora vamos con el cortometraje del día, un trabajo realizado por Espora Producciones. El título, Cuatachica, que nos habla del dios del río, un cortometraje realizado en Jalcomulco, Veracruz. Acompáñame a verlo. El pueblo de Jalcomulco esconde grandes misterios. Uno de ellos, el de un ser que algunos consideran el guardián del río. Buenas tardes, padre mío, nuevamente molestándote aquí con los amigos. Quieren saber la historia de tu leyenda, Dios del universo, Dios del agua, escucha sonido, pájaro vaquero. Mi nombre es Ignacio Álvarez Colorado, pescador del río Pescados. Hemos pescado siempre desde niño, nos acostumbraron nuestros papás a buscar sustento de la casa del día. En el lugar que estamos ubicados, ¿sí? Le nombramos el lugar de la Poza de la Leona. Aquí pescaba el camarón langostino con la nasa, con la trampa, y tuve la posibilidad o la gracia de lograr ver a nuestro Dios del agua en esta zona, en este remolino de río, y sucesivamente me sorprendí, me asustó y quedé asustado, volteé a ver y subió río arriba, se fue el Dios del agua, el que le nombramos el Cuatachica, y así sucesivamente se fue río hacia arriba hasta llegar a un rápido muy fuerte, se subió a una roca. Le nombramos Dios del agua porque es el que protege nuestro medio ambiente, protege la fauna de la pesca, ¿sí? Y más que nada le está dando oxigenación, vida a nuestro río. Cuando le pescamos demasiado a nuestro río, se cobra, ¿sí? Hemos tenido la historia de pescadores que luego te prohíbe, te dice ya no quiero que pesques en mi zona. ¿Qué hay que hacer en ese instante? Dejar el lugarcito, que se reproduzca, que fluya más pescado. Porque luego también si nos aneciamos a que yo voy, que yo soy cabrón, soy más cabrón que él, es una mentira. Nos ha quitado pescadores de experiencia, gente importante, que él mismo se los absorbe. Un amigo mío se le apareció en un camarón langostino dentro de su trampa de camarones. Cuando él saca la trampa, empieza a hacer ruido dentro de su nasa y le dice, hasta esta vez quiero que pesque, deja en paz o te queda. Él es el que nos protege, nos da la pesca fuerte. Cuando él dice a darnos, nos va a dar, y cuando él dice no te va a dar, no te da nada. Nos ha tocado que venimos a quedarnos de la pesca por la noche. No nos cuesta nada arrojarle un pancito, una galleta, una tortilla a lo que nos está sosteniendo, lo que nos da vida. Esa es la creencia que nosotros tenemos, para que él esté contento y así nos regale una buena pesca. De hecho, nuestros abuelos anteriores nos han dicho que está escrito en la historia que lo que tiene el agua es del agua. Mi nombre es Adela García y mi experiencia con el Cuatachica fue verlo visto en alrededor de 11:30 de la noche. Estaba yo saliendo de mi trabajo, me moví por esta calle y venía con la finalidad de comer, de comprar algo. Y al venir caminando por aquí, lo vi que pasó hacia allá. Entonces de ahí, pues lógicamente, ¿qué es eso? ¿Qué puede ser? Pues no es normal que un niño a esta hora, ¿no?
Entonces, llego aquí, me paro aquí y observo hacia allá y lo veo hacia el puente que va. Se va corriendo y yo lo voy siguiendo, lo voy siguiendo. Lógicamente, tú como oficial, tu prioridad es salvaguardar la vida de los demás, ¿no? Entonces vengo siguiendo el niño. Entre más yo bajaba hacia acá, el niño más se adentraba hacia las hamacas. Yo creí que era un niño tal cual. Y al llegar más hacia adentro del puente, al seguirlo, me dio una especie así como que, pues, ¿tú quieres miedo? Sí, fue miedo. Y ya de ahí me regresé. No pensé llegarlo a ver. Honestamente, ni me imaginé que yo fuera a llegar a tener la oportunidad de poderlo ver. Y menos yo, porque todavía cuando eres una persona fanática de leyendas, dices, ¿no? O sea, o lo buscas, pero como a lo menos en lo personal, el no creer en leyendas para mí fue como que no lo puedo creer, y hasta la fecha no lo puedo creer. Para mí en lo particular el río representa mucho, porque el río es vida. De donde yo vengo, el río se perdió, se secó. A base de presas y presas se secó. A partir de verlo me di cuenta que es real, que existe, que tuve la oportunidad de verlo, de presenciarlo. Fue una experiencia bonita, una experiencia padre, porque creo que no cualquiera se nos da. Mi nombre es Soda Sarkis y yo represento al Cuatachica. El Cuatachica se preserva en estas tierras porque es la energía del río. Mientras el río esté corriendo y los arroyos corran rumbo al mar, el Cuatachica se va a preservar. El Cuatachica es un mito. Nadie sabe exactamente cómo es, pero se dice que se sabe que es pelón y tiene cuerpo de humano de la cintura para arriba, y de la cintura para abajo es pescado porque no se logra salir completamente del agua. Yo creo que el Cuatachica puede ser puede ser bueno porque es la representación de la vida y de la riqueza de un lugar gracias al agua. Pero por otro lado, si a ti se te ahoga un ser querido, ¿tú qué vas a pensar? ¿Que el Cuatachica es bueno? El Cuatachica representa como que las cosas difíciles de la vida, así como las aguas rápidas, pero también los remansos de la vida, los momentos en los que la vida está calmada y todo fluye con mucha calma, ¿no? El hambre, sí, el llanto, el grito lo puede soportar, pero si no tenemos agua no va a haber vida para nadie.
Nos queda clara la importancia del agua para los pueblos indígenas. Y nosotros como sociedad contemporánea deberíamos tener más conciencia sobre nuestra responsabilidad hacia este líquido vital. Yo soy José Santiago. Nos vemos en el próximo Gran Angular. Wow.